encantado de recibirles en esta reunión. Quería contarles un poco el background de PMJ Arquitectos. Yo comencé mi actividad profesional hace 30 años en arquitectura, diseño interior y construcción. Desde niño tuve el sueño de ser arquitecto, que se cumplió con sacrificio y esfuerzo permanente, afianzando así mi actividad profesional, al igual que la visión que tuvimos de construir nuevos y grandes retos me llevaron a continuar, y así comencé la aventura de iniciar una maestría para obtener la suficiencia de emprender nuevos proyectos, y con esa experiencia, valor y decisión, y con el apoyo, compromiso de varios profesionales trabajando conmigo, desde el 2008 somos PMJ Arquitectos, una compañía familiar. Somos un equipo responsable, comprometido, capaz de cumplir con nuestros objetivos, porque estamos y tenemos servicios eficientes mediante soluciones creativas en diseño y construcción y productos innovadores que satisfacen los sueños de nuestros clientes, generando confianza por su calidad y cumplimiento. Este equipo comprometido que ofrece soluciones innovadoras de proyectos y servicios satisfacen los requerimientos de nuestros clientes. De acá que nuestro compromiso con Graphisoft para obtener la licencia de ArchiCAD nos ha llevado a innovar y a tener nuevos proyectos en camino y en el futuro. Nuestro compromiso ha sido compartir con nuestro grupo de profesionales éticos, responsables y proactivos, es acompañarlos para lograr la satisfacción que asegura la ejecución de nuestros proyectos con éxito. Por eso tenemos un equipo de profesionales que se ha formado fomentando su desarrollo continuo, y ese trabajo que logramos día a día adquiera valor. Por eso estar a la vanguardia de tendencias nos da identidad, y nos apersonamos de nuestros clientes, de nuestras obras, y lo vivimos como que fuera propio. Nos hace sentir como una experiencia más y los hacemos sentir especiales a nuestros clientes. Creo que la visión que hemos tenido para el desarrollo de múltiples proyectos nos ha lanzado a conseguir nuevos y grandes retos, y seguimos en el camino, situación que nos motiva a seguir trabajando con responsabilidad, calidad y cumplimiento. Todo esto nos ha motivado a empezar y ver nuevos retos en el camino, y eso nos ha permitido comenzar a trabajar con ArchiCAD desde hace ya 1 año y medio y empezar a desarrollar muchos de nuestros proyectos con ArchiCAD, y en el futuro promover también el uso de BIM para conectarnos y estar a la vanguardia de nuevos proyectos y servicios para nuestros clientes. Creo que con eso, esta introducción, les dejo con ustedes al arquitecto Andrés Franco, director de proyectos de PMJ Arquitectos y director de diseño, y también al alcance y vanguardia de los procesos de Graphisoft con ArchiCAD. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Graphisoft. Gracias, Pedro, por la introducción. En efecto, hoy venimos a hablarles de un caso de éxito muy importante para nosotros, porque fue uno de los primeros proyectos que pudimos sacar con esta transformación importante que dio la empresa al optar por un software BIM, que prácticamente nos ayudó a mejorar tanto técnicamente como en temas de relación de equipo. Ya vamos a explicar por qué cada parte. Es importante explicar primero una introducción de lo que fue la transformación hacia el software BIM de PMJ Arquitectos, y después vamos a desarrollar un poco más el caso de éxito, contándoles un poco del diseño, un poco de cómo fuimos planteando las ideas, cómo fuimos obteniendo los resultados y los beneficios de trabajar con esta metodología que es bastante innovadora, digamos. Bueno, primero contarles un poco quiénes somos. Pedro dio una visión general de PMJ Arquitectos. En realidad, el equipo de diseño y el que está más relacionado con la metodología BIM, somos un equipo de 7 personas. Como pueden ver acá está Gaby, Rommel, José Luis, Pau, Javi y Alejo. Tenemos diferentes tipos de conocimientos.
Es algo muy importante y yo algo que siempre recalco a todas las personas de las que converso de este tema y aparte dentro del equipo también, tener un equipo multidisciplinario que se especifique cada uno en un tema puntual. Todos conocemos muchísimo del tema arquitectura, del tema obras, pero cada uno tiene una especialidad importante que le da un plus y un agregado especial a estos diseños que vamos a estar viendo posteriormente. Yo soy el director de diseño y gerente de proyectos en este caso. Podemos conocer a José Luis, que tiene un valor muy alto por su conocimiento en temas de sostenibilidad, de materiales de construcción. Rommel está muy ligado al tema de presupuestación y al tema de armar contratos, especificaciones técnicas. Gaby se ha dedicado muchísimo al tema de desarrollo de espacios mínimos, que me parece súper importante, sobre todo en la calidad de detalle que nosotros brindamos en nuestros proyectos. Paola, que es arquitecta de interiores, que nos ayuda muchísimo con esa definición de la parte estética y mezclada con el lado funcional de los espacios interiores. Alejo, que es una de las personas que últimamente se ha unido a nuestro equipo, que le ha dado un realce a todo el tema de imagen, de diagramación, de renderización, que es muy bueno en este caso. Y Javi, que es la persona que está ligada directamente con la obra y que fue el representante como tal del equipo de diseño en la obra, era el residente y el responsable de llevar a cabo todas estas ideas que nosotros plasmamos en el diseño ya prácticamente a la parte de ejecución en obra. Un poco les voy a contar acerca de la decisión de transformarnos, de volvernos un equipo de diseño enfocado a la metodología BIM. Si ustedes pueden darse cuenta, podemos ver que tenemos un antes y un ahora, ¿no? Esta es una marca súper importante. Antes, con la tecnología tradicional, se puede decir, teníamos una comunicación súper dispersa en cuanto a la relación de los actores que están alrededor de un proyecto. Esto causaba muchos problemas porque se manipulaban versiones, se creaban nuevos archivos, se perdían en el proceso y el control y manejo del proyecto se volvía prácticamente un dolor de cabeza. A la par que en lo que se refiere a recursos, obviamente teníamos recursos muertos en tiempo, en costo, en alcance, porque el manejo de estos procesos era complicado. Había mucho retrabajo, mucho reproceso, mucho error. Y todo esto, la metodología BIM nos ha brindado una mejora bastante considerable. Ahora, ¿qué es lo que nosotros nos dedicamos a hacer? Tenemos un solo canal de comunicación, que es prácticamente nuestro programa, nuestro software BIM, en donde todos podemos conectarnos a través de él, sea ingeniero, arquitecto, gerencia financiera, gerencia técnica, incluso gerencia de proyecto. ¿Qué es lo que vuelve atractivo a este tema? Es que el canal es el único medio de comunicación y no se generan todo este tipo de versiones que al final son un dolor de cabeza. Lo importante también es que tú puedes manejar restricciones y das accesos con estas restricciones específicas a cada uno de los actores dependiendo de su actuar en el proyecto. Otra cosa muy importante es que manejamos proyectos a detalle desde el inicio. No tenemos retrabajo porque simplemente con la metodología BIM empezamos a construir desde el diseño, desde el manejo en software del proyecto, sabemos cómo y cuándo se va a construir el proyecto. Lo que obviamente mejora el control y seguimiento y por ende tenemos en nuestros recursos mejoras considerables tanto en costo como en tiempo y obviamente el alcance, ustedes podrán ver después, es mucho mejor definido y mejor aceptado por los clientes. Un poco para entender el beneficio puntual de manejar una metodología BIM, les he compartido estas imágenes de la obra maestra de la Mona Lisa. Un poco cómo se maneja el antes y cómo se maneja el ahora es esta representación. Cuando nosotros trabajábamos antes, trabajábamos cada pieza individual del diseño a fondo, a detalle. ¿Y cuál era el problema? Si había un error, en este caso, se trasladaba todas esas piezas manejadas con anterioridad. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que Da Vinci, en este caso, no sé, quiso cambiar el cielo de la Mona Lisa y hacerlo azul en el paso 3. Ustedes pueden ver que el 1 y el 2 prácticamente ya estaba detallado, ya estaba acabado.
prácticamente tendría que volver al inicio y empezar de cero. Entonces el proceso se vuelve un tanto individual y no se trabaja en equipo, se trabaja grupalmente, que es una cosa completamente diferente. La visualización global es compleja y si nosotros tendríamos que sacar imágenes de referencia para mejor entendimiento de clientes que no están acostumbrados a manejar planimetrías, era un trabajo adicional prácticamente. A veces incluso contratar externamente renderización, imagen, diagramación, que otra vez se vuelve un dolor de cabeza para la empresa. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y como ustedes pueden ver en la segunda imagen, es un proceso ágil de diseño, donde tú desde el primer momento sabes lo que vas a representar, lo que vas a obtener como meta. Claro, sí, a diferentes niveles de detalle, o diferentes escalas de detalle, pero desde el inicio siempre estás seguro de lo que vas a hacer. Y un cambio, en este caso podemos decir en el paso 3, no te representa un cambio entero desde el paso 1. El cambio es iterativo. Sí, se va mejorando el alcance conforme pasa el tiempo y obviamente las entregas al cliente. ¿Y qué es lo que se hace interesante de esto? Que el cliente está inmiscuido desde el inicio del proceso y sabe a dónde estamos apuntando. ¿Ok? Los recursos obviamente se optimizan con este tema. Y aquí es un ejemplo ya con nuestro caso de éxito real. ¿Cómo es el proceso iterativo? En el inicio, en la primera imagen, ustedes pueden ver cómo es un esquema prácticamente de la funcionalidad de los espacios dentro de este diseño, donde pueden ver que todavía no hay partes estructurales, simplemente espacios, se podrían decir, señalados por los elementos constructivos. Y pasamos a una segunda imagen donde ya tenemos incidencia estructural, incidencia constructiva de gradas, cómo van a manejar espacios, grosores de pared, incluso iluminación mucho más definida. El tercer paso, ustedes pueden ver que ya prácticamente estamos diseñando la parte exterior, con todo lo interior definido a punto, desde cada detalle, incluso desde cada mobiliario. Eso es algo importante que en este proyecto trabajamos el detalle desde el inicio hasta el final. Y al final, obviamente, el resultado, ustedes pueden ver que es una copia exacta de lo planificado, ¿sí? Y ese es el proceso. Hubo muchísimos cambios en la trayectoria de diseño del proyecto, pero al final, desde el inicio, siempre supimos qué es lo que queríamos y a dónde íbamos. Eso es muy, muy importante. ¿Cuál es el beneficio y cómo les explicaba un poco cómo funcionábamos antes y cómo funcionábamos ahora? Antes, cada uno de los integrantes del equipo manejaba un proyecto o dos, independientemente. ¿Qué es lo que pasaba? No había esa relación de equipo como tal, trabajábamos en grupo nada más, y uno no sabía lo que hacía el otro, simplemente había esta relación de cada cual maneja su proyecto. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Trabajamos prácticamente como una máquina y reforzamos la capacidad individual de cada uno de nosotros. Entonces, en cada proyecto trabaja todo el equipo, y esa es una de las facilidades que nos brinda el Archicad con su herramienta del Teamwork, donde pueden conectarse todos los usuarios al mismo proyecto y poner su valor agregado, se puede decir, sin que esto represente una incidencia mayor o cambio dentro del proyecto, a la vez con una administración del proyecto muy bien definida desde la dirección, ¿ok? ¿Cómo fue nuestro proceso de transformación dentro de PMJ? Es súper importante y como les decía Pedro, se dio más o menos entre 1 año y medio y 2 años. En septiembre del 2018 comenzamos a sentir interés por una metodología BIM apuntando a esta nueva realidad de tecnologizar la empresa, de innovar en cuanto a procesos. Inmediatamente en octubre adquirimos las licencias después de una negociación con Archicad Ecuador. Y para octubre del 2018 iniciamos la capacitación M1. Es la primera capacitación con la que les puedo contar que estuvimos muy satisfechos y ya pudimos manejar el software a un nivel muy, muy alto. Como ustedes pueden ver, el 2018 ya comenzamos a implementar en noviembre la diagramación y el diseño en este proceso. Para diciembre del 2018 ya teníamos certificaciones de M1 todo el equipo. Éramos capaces de ya poder desarrollar proyectos desde el inicio. En enero del 2019 es un punto súper importante porque tomamos la decisión de descartar todos esos softwares anteriores y conversiones precarias, se puede decir en este caso, no apegados a lo que nosotros necesitábamos. Prácticamente se tomó la decisión de que no se vuelve a manejar otro software que no sea Archicad a partir de ese momento. Para abril de 2019 ya manejábamos 4 proyectos a la vez dentro del equipo de diseño. En este caso, todos aportábamos con nuestro
capacidad y nuestra especialidad a cada uno de ellos. Otro de los puntos súper importantes es que para mayo del 2019 ya teníamos el primer proyecto aprobado en diagramación, en temas técnicos, en temas constructivos, en especificación, por parte de las entidades gubernamentales y municipales. Ese proyecto como tal ahora ya estamos ejecutando y ya está vendido al 100%. Perdón. Para julio del 2019 todos los proyectos se manejaban en Arquicad. ¿Qué quiere decir con eso? Que todos los anteriores proyectos que ya habíamos manejado en otro software ya se habían trasladado a manejarse en Arquicad. Déjenme un segundo, por favor. Para septiembre del 2019 ya habíamos coordinado con obra, enviado archivos, enviado versiones a partir de lo que nosotros obtuvimos del software. En el punto actual, ¿cómo nos encontramos? Estamos ya capacitándonos en un nuevo nivel, digamos, un nuevo nivel de saber del Arquicad para certificarnos para agosto del 2020, esperemos, como M2. ¿Y cuál es nuestro objetivo, nuestro punto meta final? Es que para diciembre de este año, el 2020, nosotros ya tengamos una implementación BIM completa en la que se relacione presupuestos, avances, ingenierías y toda la metodología BIM dentro de los proyectos. Un poco cómo funciona el efecto iceberg dentro de nuestros proyectos es que, claro, nuestros clientes al final solo pueden ver la punta del iceberg, que es del desarrollo de un proyecto de alto estándar y con resultados enfocados a ellos, a los usuarios, a partir de sus necesidades. Pero todo lo que está atrás de eso implica muchísimo, y aquí quiero agradecer mucho a uno de los actores principales, que es Graphisoft Ecuador, que nos ha dado un seguimiento focalizado y constante durante toda la implementación, proceso y desarrollo de proyectos. Es algo que con otras tecnologías no habíamos tenido y por eso en realidad buscamos un cambio de... he resaltado con rojo y es lo que siempre yo resalto, el equipo. Sin el equipo profesional que nosotros contamos, no podríamos haber llegado a este desarrollo, sobre todo porque tienen un compromiso no solo por diseñar, sino por implementar todas estas nuevas herramientas que Pedro, como gerente general, nos brinda y nos da la oportunidad de acceder, pero desarrollarlas con amor por lo que se hace y con dedicación por tener estos detalles que ahora estamos viendo los frutos. Y obviamente la tecnología, que no podemos dejar de lado, que tiene que ir de la mano con los resultados esperados. Y nosotros, como les decía, Pedro nos ha brindado un acceso a esta tecnología de alto nivel y que nos ayuda muchísimo. Vamos ahora sí ya a lo que venimos en realidad, que es el desarrollo del caso de éxito. Un poco les voy a contar yo la introducción de cómo se desarrolló este proyecto súper interesante a partir de una necesidad puntual de la empresa, pero que nosotros la trasladamos a necesidad de usuario, de la persona que está dentro, que va a habitar el espacio, que va a pasar más tiempo en este espacio que en cualquier otro lado en el día. Entonces voy a hablarles de la justificación y el análisis de esta necesidad. Para empezar les quiero contar un poco. Nuestra ciudad, Quito, se ubica a 2.800 metros sobre el nivel del mar, está prácticamente delimitada por accidentes geográficos montañosos bastante importantes, lo cual da una cualidad de crecimiento no hacia, digamos, los laterales, sino hacia los extremos. Por eso Quito se desarrolla de manera lineal y presenta muchos problemas en cuanto a tráfico, en cuanto a accesibilidad y a comunicación de un lado de la ciudad a otro. Esta mancha que ustedes pueden ver en este punto es lo que anteriormente funcionaba como el Aeropuerto Internacional de Quito, Mariscal Sucre. Estaba prácticamente en medio de la ciudad y la empresa como tal, Aliservice, se ubicaba junto al aeropuerto. Ustedes pueden ver, esta es la ciudad de Quito y este era el aeropuerto internacional antiguo, que hoy se convirtió en un parque municipal bastante importante. Lo cual ustedes pueden ver que el crecimiento abarrotó la ciudad y prácticamente lo envolvió el aeropuerto. La necesidad de ciudad era prácticamente salir de ahí y se construyó el nuevo aeropuerto. Aliservice se ubicaba en el lateral cercano del aeropuerto anterior, lo cual, claro, en su entonces era un foco de logístico, un foco de ubicación estratégica, podemos decir, para lo que requiere una empresa de estas cualidades que ya vamos a ver adelante a qué se dedica.
La municipalidad como tal y el gobierno decidieron trasladar a las afueras de la ciudad del aeropuerto en el 2013 a 15 kilómetros de línea recta aproximadamente, lo cual la solución de la empresa, de la necesidad de estar cerca de un punto logístico, también se trasladó a Aliservice como tal. Y para finales del 2019, la empresa decide trasladar su planta nuevamente cerca del nuevo aeropuerto internacional. ¿Qué es lo importante de esto? Y aquí viene un poco el tema conceptual y cómo nosotros sacamos las ideas para proyectar esta planta. Aliservice como tal se dedica y tenía una necesidad empresarial de tener una industria, un elemento industrial construido, donde se puedan producir alimentos, donde sea el foco de logística y almacenamiento de los productos que se producían en esa planta y también un centro de acopio de todo lo importado, se puede decir, y a la vez un centro de distribución. Prácticamente son elementos industriales que marcan la necesidad empresarial, pero nosotros llegamos a un punto más allá de esto. Queremos siempre satisfacer la experiencia del usuario y la necesidad del mismo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos no solo que satisfacer la necesidad empresarial, sino de las personas que componen esa empresa, y prácticamente nosotros definimos al usuario como tal, a este personal administrativo que va a estar, como les decía, de 8 o más horas al día presentes en un espacio en las afueras de la ciudad donde no tienes conexión directa con lugares para ir a almorzar, o lugares para ir a entretenerte, o lugares para salir y dispersarte. ¿Qué es lo que nosotros pensamos en eso? Entonces es darle las cualidades de usuario al personal administrativo, mucho más importante para nosotros en este caso, pero que se debe cotejar con la necesidad empresarial. Y nos pusimos a pensar, la industria como tal, más una oficina administrativa, se marca como necesidad empresarial. Pero ¿cuáles son las necesidades del usuario para que emocionalmente sea un usuario adecuado y que pueda rendir y trabajar como equipo? Eso es a donde nosotros nos hemos enfocado para desarrollar el elemento constructivo que vamos a ver a continuación. Las necesidades del usuario prácticamente las hemos tomado de todas aquellas actividades que nosotros vamos a realizar en el día a día, pero que no queremos que se vuelvan monótonas como en una oficina tradicional que puede estar ubicada en cualquier momento, en cualquier lado, perdón. Y claro, las necesidades son obviamente trabajo, reunión, alimentación, conversación, tomarte un café, distracción, hablar por teléfono, son actividades puntuales, pero que se dan a lo largo de toda la jornada laboral. Y ese era el reto para nosotros como PMJ, proyectar un elemento que no deje de ser industrial, pero que también dé las características adecuadas para que este usuario satisfaga sus necesidades específicas. Y a partir de esto va a hablar José Luis, les va a transmitir un poco cómo fue la experiencia en el diseño y el avance en el mismo. Y bueno, al final sí, responderemos cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias, Andrés. Buenos días con todos. Como les dijo Andrés, yo les voy a hablar un poco de la parte ya arquitectónica en sí del proyecto. Lo que sacamos como resultado de este concepto de los usuarios como personas importantes y la función que debía cumplir esta industria. Entonces, volumétricamente nosotros hablamos de un proyecto en el que tenían dos funciones totalmente separadas, pero que debían integrarse a la vez. Entonces manejamos un proyecto en el que la parte del frente, la parte administrativa, sería un elemento muy abierto, muy transparente para que las personas tengan esa relación con el exterior. El exterior es todavía bastante natural, entonces era importante rescatar esa vista. La parte posterior, en cambio, es lo que se dedica al área de producción específicamente. Se lo trabajó como un volumen hermético, no solo porque las actividades que se iban a implementar ahí son mucho más internas hacia la empresa, sino para denotar la diferencia con la parte frontal, que es mucho más abierta. Y la transición intermedia se logra mediante estos ventanales laterales que tenemos en las fachadas. Eso nos genera una especie de conexión tanto funcional como arquitectónica del proyecto. Aquí en este corte podemos ver lo que les digo. La parte posterior, ahorita marcada en azul,
es justamente la parte industrial. Luego el área administrativa fue lo que nosotros trabajamos más a detalle en ArchiCAD y con todos los beneficios que la herramienta nos dio. Todo el espacio del área administrativa se organizó alrededor de un espacio central de triple altura que lo aprovechamos para generar la circulación, para generar una estrategia sustentable y para que el espacio tenga un organizador. Nosotros trabajamos lo que ahorita se marcó de color rojo, serían las estaciones de trabajo totalmente con el concepto Open Space. ¿Para qué? Para tener esta relación entre la gente, entre las personas. La escalera en esta triple altura se convirtió justamente en ese elemento que ata todo el proyecto. Manejamos una materialidad con acero, platinas de acero sólido, vidrio templado, iluminación con las lámparas colgadas a distinta altura, y eso nos logró hacer que este sea justamente el punto focal más importante del proyecto. Logrando con esto, ¿qué? Un estilo industrial. El estilo industrial que no solo se trasladó al tema exterior, al interior, sino que muestra el fin mismo del proyecto, es decir, su función. Queríamos mostrar que este es un proyecto industrial mediante también el interiorismo. Aquí tenemos algunas imágenes de nuestro interiorismo. Trabajamos con colores claros, no es un estilo industrial en el que todo es negro, sino que más bien queríamos lograr ciertos detalles con tonalidades distintas. Entonces, digamos que el ambiente general es una tonalidad neutra blanca, con tonos de madera, con acabados de color en ciertos puntos, y estos colores también hacen alusión a los colores institucionales de nuestro cliente. Por lo tanto, se vio todo eso trasladado a un espacio que combina esos elementos y está también pensado para que la gente tenga esta comodidad en todo momento. Lo que Andrés decía, nosotros pasamos con todas nuestras especialidades a un solo proyecto. Trabajamos en Teamwork, que es la herramienta que nos da ArchiCAD, para lograr este trabajo colaborativo en el que cada quien se enfoca en cierta parte del proyecto y no redundamos en el trabajo. Hubo personas especializadas en el interiorismo que se dedicaron a elaborar detalles tan mínimos como los escritorios, la selección de sillas, la selección de lámparas. Luego también tuvimos gente que nos ayudó para el detalle de las escaleras, de la iluminación, de las fachadas, etc. Entonces, el trabajo ya no se vuelve repetitivo, monótono, sino que cada quien tiene su especialidad y todo eso se ve trasladado al proyecto de inmediato. No se pierde tiempo en el ir y venir de la información. Tenemos otra herramienta que nos ayudó en el ArchiCAD, que son los motores de renderizado. Estas herramientas nos ayudaron a hacer evaluación rápida de los resultados y ver qué lográbamos, por ejemplo, en cielos rasos, en iluminación, tonalidad, para obtener la tonalidad de madera o los colores. Hicimos varios renders, varias pruebas, de las que nos dio el resultado, lo que ahora llegamos a construir. Y si ustedes ven en esta imagen, está casi idéntico. O sea, nuestra imagen izquierda es un cine render de prueba que hicimos más o menos a la mitad del proceso, y la imagen derecha es ya la construcción final en obra, cuando estaban instalando las estaciones de trabajo. ¿Qué es lo que garantiza esto? Que el cliente no tenga esa incertidumbre de cómo va a quedar mi proyecto, cómo va a funcionar, no sé si voy a tener el suficiente espacio para todos. Le quita incertidumbre al cliente y eso es una ventaja muy grande. Por otro lado, manejamos las estrategias de sustentabilidad. Aprovechamos que esta planta industrial tenía ciertas ventajas en ubicación, en asoleamiento. Las integramos ¿para qué? Para dar este ambiente tranquilo, este ambiente cómodo, de confort a los usuarios, que van a pasar, como decía Andrés, más de 8 horas ahí. ¿Qué es lo que hicimos? Aprovechando la zona ventosa del lugar,
integramos un intercambiador subterráneo de calor que permite que las corrientes de aire naturales ingresen a las zonas de mayor concentración de gente. Es decir, el comedor, las salas de capacitaciones, las salas de reuniones, tienen este intercambiador que inyecta aire fresco desde el suelo y hace que por convección natural el aire caliente siga subiendo. Por este mismo principio aprovechamos la triple altura, que es nuestro espacio central. ¿Para qué? Para que todo el aire caliente suba y lograr un efecto chimenea en el que el aire caliente no se quede en las partes bajas, sino que suba a esta especie de terraza que tenemos. Y luego la completamos con una iluminación, una ventilación cruzada que saca todo este calor afuera del edificio. Finalmente lo que hicimos en la fachada fue tener unas paredes un poco más gruesas de lo normal, aprovechar ese grosor, retranqueamos las ventanas hacia atrás un poco. ¿Y qué hicimos con esto? Que controlábamos el ingreso excesivo, tanto de calor como de luz, hacia las oficinas, porque si bien es cierto queremos una oficina iluminada, no queremos esa oficina que nos brilla, que no nos permite trabajar, que la pantalla no se la ve. Entonces manejamos ese control en las paredes laterales, por eso ustedes las ven un poco más gruesas. Y luego, nuestro equipo de interiorismo también aprovechó esas paredes, ya lo vamos a ver más adelante, para crear una especie de mobiliario fijo en esas paredes. ¿Cuáles fueron las ventajas principales en este proyecto? Primeramente, la versatilidad. Teníamos este mismo proyecto, esta misma información, que se trasladaba a varios contratistas. Este, por ejemplo, es un esquema que se le dio a nuestro contratista de iluminación para que nos cotice lámparas, nos ayude con el cálculo, la cantidad de luz que se tiene por estación de trabajo, y lo entendió muy bien. Lo entendió clarísimo a tal punto que nos fue llevando las opciones, decidimos entre todo el equipo y finalmente se la contrató. La documentación. La documentación es muy clara desde el inicio. No tenemos estos planos tan esquemáticos que a veces no se entienden, sino que podemos llegar a un nivel de detalle muy avanzado desde etapa conceptual. La planimetría es precisa, se puede exportar, es trasladable a muchas otras aplicaciones, a otros programas. Entonces, en caso de que un contratista no hubiera entendido o no tenga nuestro ArchiCAD, sin ningún problema se lo trasladaba al programa que ellos manejen. Luego, en esta misma documentación, también la ventaja era nuestra. ¿Por qué? Porque con la misma planta, las mismas secciones, mismas fachadas, íbamos consiguiendo diferentes tipos de representación según los planos que queramos mostrar. Por ejemplo, aquí tenemos un plano de cielos rasos, de iluminación, donde se ven las alturas, donde se van ubicando las luminarias, y simplemente lo que se hace es una sobreescritura gráfica en la que no se borra, no se hace otro plano, no se aumenta nada tampoco. Todos los elementos están ahí, simplemente escondidos. Las fachadas también tienen un nivel de representación muy bueno. Básicamente trabajamos desde el ArchiCAD todos los elementos del proyecto y el resultado es visible, o sea, es exactamente el mismo que teníamos planificado. Detalles. Yendo más a detalle, nosotros trabajamos con unos ingenieros estructurales que nos ayudaron con este detalle de la escalera. Porque aparte de ser la escalera metálica, como les mostraba, tenía esta complejidad de estar cruzada en esta triple altura. ¿Qué es lo que pasó? Que teníamos que desarrollar un anclaje tan específico para que se nos cuadre a una viga tipo I me parece que eran 30 o 40 grados de inclinación, y luego eso que se ancle a otras 2 vigas I en la parte superior. Todo eso con una sola platina. Gracias al ArchiCAD logramos llegar a ese detalle, logramos desarrollar todo eso y el fabricante lo hizo en obra
lo llevó a, perdón, lo hizo en su taller, lo llevó a obra y lo único que hizo allá fue soldarla y darle el acabado final. En cuanto a seguimiento y control, después de ejecutar la obra, ¿qué es lo que normalmente nos pasaba? Tenía que ir alguien allá a hacer los planos as-built finales para entregar al cliente, para sacar permisos de habitabilidad, etc. Y eso implicaba un trabajo adicional de algunas semanas, si no es más. En cambio, con el ArchiCAD, con nuestro trabajo y con las modificaciones que se fueron haciendo en obra, porque no es que no las hubo, sino que fueron pequeñas y de rápida resolución, con eso los planos as-built ya no representaron ningún trabajo adicional. Simplemente teníamos que chequear en obra lo que está hecho y lo que está dibujado, y por lo general las cosas cuadraban fácilmente. ¿Cuál es la ventaja también? Que trabajamos en obra con este programa desde lo macro hasta lo micro. Generamos un galpón industrial de más de 1000 metros cuadrados y generamos también detalles como los parantes de los escritorios en las estaciones de trabajo. O sea, todo estaba perfectamente documentado. En esta imagen de acá abajo, por ejemplo, ustedes pueden ver el detalle del mobiliario que se hizo en las paredes más gruesas, con estas repisas, libreros, cualquier elemento se podía almacenar ahí, aprovechando el espacio que teníamos. Constructivamente, esto fue hecho con un sistema steel framing, por lo que es un sistema también ligero, rápido, y que nos da esa flexibilidad. Todo eso nuevamente se documentó, se lo planificó desde oficina y se lo ejecutó en obra sin ningún inconveniente. Andrés, si nos quieres mostrar el BIMEX ahora. A ver, ¿qué es el BIMEX? El BIMEX es una aplicación adicional que nos da el ArchiCAD. Nos permite ver el modelado en dispositivos móviles, sea una tablet, sea un teléfono celular, y nos permite ver no solo el modelo, sino la documentación. Nuestro residente manejó esta información, se la vio a todo momento y era más fácil para él llevar una tablet en la que él podía dar un clic y revisar cierto corte, cierta fachada, cierto detalle, y luego resolverlo en ese momento. No era necesario mandar a pedir una versión del plano, que nosotros la enviemos, que él la vea, que haga una modificación y que luego esa modificación tenga que documentarse. El tiempo de flujo de información que se ahorró es increíble en realidad. Aquí Andrés está haciendo una muestra de cómo funciona el programa. En el mismo 3D vamos viendo las imágenes planimétricas. Se las puede pasar del 3D al 2D fácilmente. Y uno entiende claramente en dónde está cierto corte, por ejemplo. ¿Qué es lo importante en esto también? La información arquitectónica normalmente está ejecutada para que solamente esas personas que entiendan planos, que entiendan temas técnicos, interpreten estos elementos. Lo importante de esta herramienta es que personas que no tienen conocimiento de lectura de planos pueden con esta facilidad entender todos los elementos que se han diseñado. Entonces prácticamente tú puedes hacerles entender de una manera práctica cómo puedo yo hacer un corte y cómo se verían las alturas, escalas, especificaciones, a partir del entendimiento desde el 3D, que obviamente es mucho más didáctico en este caso. Y a la vez, como decía José Luis, la aplicación en cuanto a obra, en cuanto a versatilidad de obtener información inmediatamente desde oficina a obra, que muchas veces hay kilómetros de distancia de por medio, es un punto súper favorable de esta herramienta, la ArchiCAD. Igual ustedes tienen un listado de todos los elementos constructivos que se pueden dar. Pueden entrar directamente y, como ven, tienen links directos para poder analizar las plantas o los cortes que están marcados en los mismos lugares.
o prácticamente entrar desde el 3D. Incluso podemos hacer cortes en sitio y analizar cómo funciona todo el proceso de diseño. Eso sería como explicación del proyecto. Claro, al final tenemos un equipo satisfecho de los resultados logrados. Este fue el último día ya prácticamente en la entrega del proyecto, con todos los actores y cada uno, como pueden ver, felices de todo lo que se trabajó y verlo construido al 100% es una cosa súper importante. ¿Cuáles son las conclusiones que nosotros queremos transmitir a partir del trabajo colaborativo en Arquicad y BIMEX? Es la innovación. La innovación en este punto, en este momento de transformación que vivimos a nivel global, es muy importante, sobre todo cuando tienes de la mano un acompañamiento y capacitación bastante bien fundamentada, como es el caso de Graphisoft, nos ha brindado a nosotros. Otra cosa importante y que para mí es lo más importante en cualquier tipo de proceso es que el equipo tiene que trabajar como tal, no solo en grupo, no solo unidos, no solo co-ubicados, sino trabajar como equipo y reforzar los conocimientos específicos de cada uno. Para esto el teamwork, la herramienta que nos brinda CAS, es bastante importante y que nos ha ayudado en este tema del distanciamiento prácticamente a establecer procesos que no han desmejorado tiempos de entrega ni tiempos de diseño. Es bastante funcional. Otra cosa es que la arquitectura debe ser entendida por todos, no solo por arquitectos o ingenieros, y estas herramientas son un valor importante para obtener estos resultados. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Como les decía, integrar BIM en el más alto estándar técnico con ingenierías, con presupuestos, incluso con seguimiento y control, para, claro, explotar la herramienta al 100%. Eso sería prácticamente nuestra intervención. Cualquier tipo de preguntas estamos a las órdenes para responder. Quería contar que es extremadamente importante que durante la pandemia ha sido una forma, nos ha dado la facilidad de comunicarnos, de interactuar permanentemente. Nosotros durante 60 días no paramos nunca, estuvimos interactuando permanentemente y las facilidades que tuvimos usando la herramienta fueron geniales, lo pueden corroborar a todas las personas del equipo. Fue extremadamente interesante estar conectados y trabajando todos en proyectos que estábamos desarrollando y que nos permitió interactuar permanentemente en este proceso. Así que la experiencia vivida durante el encierro y la cuarentena también fue gratificante porque esto nos permitió seguir trabajando y seguir sacando adelante proyectos. A ver, ahí para responderles un poco esa inquietud, tenían solamente una de las personas del equipo tenía un conocimiento acercado a uno de los programas que manejan esta metodología. Sin embargo, no era al nivel que lo manejamos actualmente. La capacitación inicial sirvió para 5 personas y prácticamente se puede decir que desde cero. Y los resultados fueron bastante óptimos porque a partir del 4º o 5º mes ya tuvimos resultados de proyectos aprobados, ¿no? Prácticamente es un curso de 40 horas en la primera capacitación que se difería en sesiones de 4 o a veces 3 horas y con esas 40 horas fueron suficientes después de obviamente tener una prueba final de entendimiento, la cual te certifica oficialmente por Graphisoft como M1 en este caso, como digamos que tú conoces todas las herramientas básicas y un poquito más que básicas, podría decir yo, para ya poder proyectar estos elementos. A ver, el programa, como dijo Andrés, la capacitación no fue más de 40 horas, pero llegarlo a manejar ya personalmente y aplicado a nuestras necesidades específicas
nos tomó más o menos unos 3 o 4 meses llegar a acostumbrarnos a este tema. Otro tema en este proyecto específico fue que teníamos un poco de información perdida anterior de lo que se había proyectado inicialmente, y esto estaba en 2D. Entonces, eso también nos tomó un poquito de tiempo, yo diría que otro par de meses. Y muchas cosas también se fueron haciendo mientras ya se inició la ejecución de la obra. Entonces, si tú sumas todo eso, estaríamos hablando de unos 7, 8 meses de trabajo, obviamente no lineales, no solo en diseño, sino que a veces ya en obra, a veces ya iniciando cualquier tipo de trabajo, y obviamente también hasta que el equipo se acostumbre. Es importante ahí resaltar que este tema de la capacitación es un adicional al compromiso que pone el equipo, ¿no? Como dice Pedro, yo te puedo dar un Mercedes-Benz, pero si no lo manejas de la manera adecuada, no resulta ser uno de ellos. Nosotros sí pusimos compromiso en ese tema, no solamente viene de la mano la capacitación, también está un poco de investigación propia, estar viendo tutoriales, a la vez, como la herramienta es bastante amigable como un arquitecto, tú la puedes ir descubriendo poco a poco. Muy intuitivo el tema del ArchiCAD. Muchas de las cosas también las fuimos descubriendo, cambiando, dando settings específicos a los elementos en función a lo que se iba explorando cada uno. Y muchas veces cuando no sabíamos, ahí es donde viene la importancia del seguimiento que nos dio Graphisoft. Eso es lo que yo quería recalcar, el acompañamiento que nos dio Graphisoft y el seguimiento permanente que nos dio para culminar justamente el aprendizaje y el proceso continuo. Ha sido satisfactorio para nosotros porque era la única fórmula de poder completar esto. Era un trabajo de ida y vuelta, y yo creo que ese es el éxito principalmente de todo eso, tener un soporte y un servicio especializado permanente que nos ha satisfecho en el desarrollo de los proyectos que iniciamos y que seguimos desarrollando. A ver, ahí podríamos hacer un cálculo estimativo, se puede decir, cuánto tú te demoras con un software normal en planificar, en diseñar y en diagramar cada una de los elementos que necesita un proyecto para trasladarse a obra. Entonces, prácticamente lo que tú haces ahora en el ArchiCAD es construir en 3D, como te digo, armas un solo modelo y los elementos de dibujo, los elementos de diagramación salen por sí solos a partir, claro, de una configuración que si tú la tienes ya realizada va mejorando paulatinamente. Pero yo creería que es un tema de una curva de aprendizaje. En el inicio, un poco más de inversión, obviamente hasta entender las herramientas, los procesos y el ArchiCAD como tal. Pero después, trasladado a otros proyectos, vas obviamente bajando los tiempos y aumentando sobre todo el valor agregado que tiene ese dibujo, ese proyecto, esa construcción, esos detalles. Entonces yo creería, ahí, dando un valor estimativo, que sí puedes representar la mitad de trabajo. Y no solo para los clientes, para acotar un poquito tu respuesta, Andrés, el cliente, claro, obviamente ve muy claramente el proyecto, lo tiene visualizado desde un inicio y es la ventaja para él. Pero para nosotros como equipo de trabajo, también nos ahorramos un montón de tiempo, un montón del tiempo que uno desperdicia haciendo línea por línea un plano. Eso ya no lo hacemos nosotros. Es decir, ese trabajo tedioso que es hasta cierto punto documentar cualquier proyecto, nos lo ahorramos. Nos invertimos más tiempo diseñando, buscando referentes, buscando proveedores, buscando alternativas, porque no perdemos el tiempo en este trabajo monótono. No, en realidad, como este proyecto inició prácticamente a la par de nuestra fase de transformación, lo único que se hizo en este caso fue una relación directa con el residente de obra.
Claro, él se encargaba de administrar, de recopilar la información y trasladar a las cuadrillas como tal. Sin embargo, ese es nuestra meta en este nuevo fase de conocimiento y de capacitación, es ya trasladar todos esos pequeños detalles mucho más involucradas ya al tema constructivo como tal. A ver, como yo les mostraba en el timeline, se puede decir, de transformación, nosotros inmediatamente a los 4 meses de haber iniciado la capacitación ya estábamos diagramando y obteniendo resultados iniciales básicos, no te puedo decir al 100%, pero ya teníamos planos de anteproyecto, planos y diagramas de diseño, de entendimiento del cliente. En un año capaz, sí lo que logramos es ya realizar un detalle, digamos, al 80-90%, incluso para llegar a un tema de aprobación municipal y de entes gubernamentales. En este caso también es importante resaltar que las correcciones de estas entidades bajaron considerablemente, al menos a la mitad. Normalmente tú tenías errores, como te digo, en una planta, en una fachada, o en una cosa específica y te mandaban a cambiar todo el proyecto y te demorabas muchísimo tiempo. En este caso, como puedes darte cuenta, más fácil de los errores, estas correcciones y estas versiones disminuyeron y prácticamente incluso los tiempos de aprobación bajaron, que es algo muy beneficioso, sobre todo para, como te decía, no caer en el retrabajo y en el error. Es tan importante comentarlo que la fase de cambios se disminuye notablemente, porque si tú tienes que hacer una modificación al plano, simplemente lo cambias en 3D y vuelves a tener el plano en 2D inmediato. Esa fase se corrige, pero ya no te demora la semana o menos, te demora horas. Ahí les va a responder José Luis, él es usuario fue usuario, digamos, de otro software, pero prácticamente se enamoró y cambió a ArchiCAD. Sí, la verdad, cuando nos fueron a mostrar el software de ArchiCAD en la empresa, creo que me dieron un poquito más de responsabilidad porque yo había trabajado con BIM antes, con un competidor de ArchiCAD. Vi las ventajas, las desventajas, lo bueno, lo malo, y la verdad me pareció una interfaz de trabajo mucho más cómoda, más intuitiva, más fácil, directa en el tema del trabajo, fácil de sacar la documentación. El ArchiCAD en realidad es un programa muy complejo en el sentido de que, muy completo, perdón, en el sentido de que te da no solo el modelo 3D y las planimetrías, aparte está integrado con aplicaciones adicionales como esto del BIMEX, como el motor de renderizado Twinmotion, que nos saca imágenes en tiempo real con calidad gráfica muy buena, como para publicitar el proyecto tranquilamente. Aparte nos dan el seguimiento, como lo decíamos. Muchas de las cosas las aprendimos simplemente moneando las herramientas, y yo creo que eso hizo que personalmente yo prefiera el ArchiCAD sobre la competencia. Yo puedo comentar algo al respecto. Yo creo que al ser un programa muy intuitivo, como lo manifiesta José Luis, esa correspondencia en la parte de seguimiento en la capacitación de Graphisoft también nos ayudó muchísimo. Y obviamente al ser un programa que sea intuitivo y de fácil aprendizaje, eso sí nos motivó principalmente a cambiarnos, porque fue una decisión drástica. Teníamos otros programas, otro alineamiento, y nadie se atrevía, obviamente, a usar las herramientas anteriores, salvo las de 2 dimensiones. Pero este salto nos dio la oportunidad de conseguir grandes cosas, y el compromiso del equipo y de la dirección de que las cosas se hagan de esa forma fue, creo que, una decisión fundamental para llegar a cabo y estar alineados ya con ArchiCAD. En este caso, a ver, nosotros te podemos dar
digamos, recomendaciones como arquitectos. Mijail, no sé si nos puede ayudar en este caso, el representante de Arquicad de Ecuador, en el tema de estudiantil, no sé cómo se maneje. Sí, bueno, gracias por permitirme intervenir. Nuestra empresa tiene convenios con universidades y Graphisoft a nivel mundial, a nivel global, permite que los estudiantes se registren a través del portal myarchicad.com, pueden crear una cuenta, les da acceso a una licencia gratuita por un año, que es renovable durante todo el periodo académico, incluso hasta un año posterior a su incorporación, y esto les va a permitir que utilicen la herramienta. Tenemos presencia con las principales universidades del país y de hecho una gran fortaleza que estamos desarrollando ahora es que estamos desarrollando proyectos pilotos justamente para integrar la metodología de Teamwork dentro de la enseñanza. Estamos trabajando 3 proyectos pilotos con la PUSE de Ibarra, con la UTPL de Loja y con la UID de Loja. Estamos desarrollando justamente unos proyectos pilotos con estudiantes de taller y hacemos trabajo colaborativo. Y esto es clave, porque, y aquí sí quiero relevar algo importante, más allá de la parte formal académica, el arquitecto no solamente se forma como diseñador y para ejercer la arquitectura, sino que también se forma para ser un empresario. Y dentro de esto, hacer buenos negocios implica saber trabajar y conocer las competencias que el mundo actual le exige a un profesional de la arquitectura. Y estar integrado con una herramienta que les va a permitir ser productivos y eficientes en las fases de diseño va a ser un factor determinante para que se destaquen del reto. Y es una invitación a los estudiantes. Muchísimas gracias a todos. Rubén, muy amable por también habernos permitido llevar a cabo la presentación de este caso de éxito de nuestro cliente, el cual, aparte de cliente, también son nuestros amigos.